bendiga. Gracias. Hemos leído en segunda de Timoteo, hemos leído el capítulo 1 completo, pero en la exposición de hoy se centrará en los versículos del 8 al 12. No te avergüences del Evangelio, le dice Pablo a Timoteo, y nos lo dice a nosotros también. No te avergüences. Me gustan mucho las palabras que dice: yo sé a quién creer. Yo sé a quién creer. El cristiano sabe a quién ha creído, en quién ha creído y a quién ha creído. Vamos a encontrarnos con aflicciones por causa del Evangelio. Esto lo vamos a ver en la exposición de hoy. Pero el mensaje merece la pena, por causa del que lo da, porque es un mensaje que procede de Dios. Hay muchos mensajes que dicen que vienen de nombre de Dios, pero hay uno que procede verdaderamente de Dios. Lo vamos a ver aquí. Vamos a ver que no son filosofías humanas, son verdaderamente la manifestación de Dios hacia los hombres. Y este es el mensaje que trae luz al mundo, un mundo que está en tinieblas, que encuentra oposición. Pero el apóstol decía: no me avergüenzo, porque sé a quién he creído. Timoteo, esto lo iremos viendo, ¿no? Esto es un poquito lo que es el mensaje que vamos a ver en estos versículos. Timoteo supo aprovechar un privilegio muy grande que tuvo, que fue tener a una madre y abuela piadosas, y él supo aprovecharlo, como se lo reconoce el apóstol Pablo también. Su fe dice que era una fe genuina, no era una fe fingida. Pero es una fe, como acabo de decir, que es una fe que encuentra oposición, una fe que encuentra oposición y fuerte. Y así ha sido desde siempre, desde que el pecado entró en el mundo. Sigue siéndolo hoy y lo será hasta el día de la restauración de todas las cosas. Y Timoteo no desconocía esta realidad, sabía, conocía a Pablo, sabía por dónde estaba pasando y estaba necesitado del impulso que Pablo le va a dar a través de esta epístola para fortalecer su fe, para que el peso de las circunstancias que estaba viviendo no le abrumasen y no le paralizasen en el desempeño del ministerio, de la labor que tenía encomendada también por Dios. Y el apóstol redactó esta epístola, probablemente la última, al menos que se conozca, mientras sufría un encarcelamiento, dice que a modo de malhechor. Es decir, estaba compartiendo celda con delincuentes comunes, probablemente sería una celda atestada de personas, de gente poco grata posiblemente, y además en las más pésimas condiciones de salubridad, quizás a la intemperie, como ya nos dijo Manuel el otro día. Pedía el capote que se dejó en casa de Carpo a Timoteo, a ver si cuando fuese a verle en la medida de lo posible, pues se lo llevaba, porque estaba con una necesidad importante. Y no solo eso, sino que estaba encarcelado con la esperanza no de salir de allí, sino en todo lo contrario, de que aquel tirano emperador Nerón lo asesinara, como así ocurrió. Hay que añadir además que Pablo, ya lo dijo también Manuel en la exposición pasada, al igual que nuestro Señor Jesucristo, experimentó el desamparo de sus compañeros cercanos, y además lo experimentó en sus momentos más difíciles como nuestro Señor. Por otro lado, la persecución a los cristianos se está volviendo cada vez más férrea, más enfurecida, más hostil, y la identificación con personas como el apóstol Pablo suponía que aquellas personas que se identificaban con ellos, que tuvieran la osadía de mostrarles compañerismo, de prestarles alguna ayuda, pues corrían el mismo peligro que corrían ellos. Sorprende que un hombre en las circunstancias del apóstol Pablo
pudiera escribir una epístola como esta, tan llena de poder, tan llena de sabiduría y de gracia como esta? Sorprende, llama la atención, un condenado a muerte, injustamente, sorprende. Y esto sería imposible si no fuera por la poderosa presencia del Espíritu de Dios en su vida. Esto le estaba capacitando, le estaba sosteniendo en la prueba, le hacía consciente de que el Dios Todopoderoso a quien él estaba sirviendo y por cuya causa estaba sufriendo injustamente, estaba de su lado y acabaría vindicando su causa. Así que le puede decir a Timoteo que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y él lo estaba demostrando en su misma vida, en su misma situación, a pesar de las dramáticas circunstancias con las que se estaba encontrando. Él estaba siendo vivo ejemplo de valentía, de fe. Él estaba manteniendo ardiente al máximo el fuego del don de Dios que estaba en él, como le pidió a Timoteo que también lo avivase. Él estaba siendo un ejemplo para él y para nosotros. Y ahora lo que le dijo también a los filipenses, el capítulo 1, versículo 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto viene de Dios, procede de Dios. Fijaos lo que dice también en el Salmo 92, del 9 al 10, el versículo 10 dice, porque he aquí. Fijaros, él estaba en la situación presente, encarcelado, apretado con grillos, pero mira lo que les dice, no os dejéis intimidar por lo que se opone. Para ellos es indicio de perdición, para vosotros de salvación. Y mira lo que dice en el Salmo 92, como os digo, porque aquí perecieron tus enemigos, los enemigos de Dios. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y dice el versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Que bueno, esa esperanza estaba en el apóstol Pablo. Aunque muriese, creía en un Dios que resucita de los muertos. Por eso, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ni Timoteo, ni tú ni yo nos avergoncemos. ¿Qué es avergonzarse? Pues mira, he estado buscando en el diccionario de la Real Academia Española y da algunas acepciones. Es una de ellas turbación del ánimo que suele encender el color del rostro ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, sea propia o sea ajena. Por otro lado, también tiene otra acepción esta palabra, es encogimiento o cortedad para ejecutar algo. Me da vergüenza salir al escenario, me da vergüenza hablar en público, algo así. También es la pena o castigo que consistía en poner al reo a la frente y la confusión públicas con alguna señal que denotaba su delito. O sea, sacarle las vergüenzas a alguien, decir públicamente lo que ha hecho para que se le caiga la cara de vergüenza, como se suele decir, ¿verdad? Estos son algunos significados de la palabra avergonzarse. Es de entender que ante la posibilidad de ser perseguidos, de ser encarcelados, de ser excluidos, maltratados y aún muertos, pues que haya en nosotros, como dice la Real Academia Española, pues un encogimiento y cortedad para ejecutar algo, que en nuestro caso es la predicación del Evangelio, es anunciar el Evangelio. Incluso cuando las consecuencias de dar testimonio de Cristo no son comparables con las que estaban sufriendo Pablo y Timoteo, pues cuando solamente se reducen simplemente a la burla, al sarcasmo, al que tengan por un bicho raro, pues esto no le gusta a nadie. Son reacciones contrarias de un orden mucho menor que estaban sufriendo Pablo y Timoteo, ¿verdad?
Pero esto también son capaces de provocar cierta turbación de ánimo, ¿no? Esto también. A nadie le gusta ser el blanco de las mofas de nadie. A nadie le gusta eso. Las pautas que Pablo le da a Timoteo en esta epístola, que es de vigencia actual para nosotros, nos tienen que ayudar a poner la mirada más allá de las circunstancias presentes y para vivir una vida victoriosa de fe en Cristo. Y lo cierto es que el que tendría que avergonzarse no es el que anuncia el Evangelio, sino el que lo combate. Ese sí que tenía que avergonzarse, pero aún más porque Dios tiene un interés muy especial en que el Evangelio se divulgue. Entonces, el que lo resiste, además de avergonzarse, debería de horrorizarse y debería temblar. Y lo trágico del caso es que el mundo, en su rechazo de Dios, aunque intuye que no está haciendo bien las cosas, no es plenamente consciente de la gravedad de su delito, ni del daño que se provoca a sí mismo aquel que se opone al Evangelio y que persigue a los que desean honrar a Dios. Porque esto no es más que echar tierra sobre su propio tejado. Es como el que cierra la rama del árbol sobre la que está sentado. El que se opone al Evangelio está haciendo eso. Está cavando su propia tumba. Y en su ceguera y en su obstinación este mundo navega a la deriva porque ha invertido conscientemente, más o menos conscientemente, los valores morales y considera una virtud lo que debería ser motivo de vergüenza y viceversa, y se resiste tercamente al Evangelio y al medio, que es el medio que Dios ha provisto en Cristo para nuestra salvación, que ha sido costosísimo para Él, que ha sido costosísimo y que nos lo ofrece gratuitamente para evitarnos el desastre. Y es que el apego del corazón humano al pecado que le destruye y la ceguera que produce el pecado para reconocer la necesidad que tenemos de Dios es tan grande que solamente la intervención de Dios nos puede sacar de semejante ruina. Fijaos lo que dijo el profeta Isaías. Estaba en una sociedad como la nuestra, que no quiere saber nada de Dios. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Esto está en el capítulo 59, si queréis lo podéis ver en casa. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir de esta manera? ¿Cuáles son? Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Este era el caso del apóstol Pablo. Por apartarse del mal y por hacer el bien, fue puesto en prisión. A lo blanco negro y a lo negro blanco. Y así nos pasa hoy también. Y aún con todo, le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El apóstol nos deja claro que la identificación con Cristo y con quienes le sirven fielmente trae de la mano sufrimiento. No lo niega. Ahora, mirad lo que dicen estas palabras, que Pablo no se consideraba preso por la voluntad de Roma o del pueblo judío, tanto como preso por la voluntad de Dios, que le envió a predicar. Y era el que le respaldaba con su ilimitado poder, un poder que es capaz, como he dicho, de resucitar a los muertos, un poder que es capaz de transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poderío de Roma le podía arrebatar la vida al apóstol Pablo, como así nos dice la historia que pasó. Se le permitió acabar con la vida del apóstol Pablo, la vida física. Pero no pudo impedir al apóstol Pablo seguir con su misión, sino que al contrario, fijaros lo que dijo a los filipenses.
los que querían detenerle, los que querían sujetar a Pablo en la cárcel, los que querían impedir el progreso del Evangelio, ¿sabéis lo que consiguieron? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fijaros lo que pasa cuando uno da un paso de fe y es capaz de sufrir acciones por el Evangelio. Estimula a la iglesia, estimula a los hermanos. Ver cómo un hermano tiene aplomo y cómo sigue fiel al Señor a pesar de las circunstancias, estimula a los demás. Y dice, pues Dios lo está sosteniendo, pues voy para adelante. ¿Verdad? Hubo un objetivo glorioso y superior en el sacrificio de Cristo, pero fue incomprensible y oculto a todos en aquel momento. Pablo pudo comprender que su encarcelamiento, aunque era doloroso y era injusto en el momento, al final iba a verse como insignificante ese sufrimiento en comparación con el beneficio que había de suponer para muchos el progreso del Evangelio. Como dice más adelante, es un Evangelio en el cual sufro penalidades a modo de malhechor. Pero ¿qué dice después? Mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Fijaos donde tenía puesto los ojos el apóstol Pablo. Esto lo dice también en esta epístola, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es verdaderamente vergonzoso y triste? Es vergonzoso avergonzarse del Evangelio. Para un cristiano es vergonzoso esto. Porque Cristo es perfectamente justo y bueno. Y Él no se avergüenza de nosotros, de llamarnos hermanos. A nosotros. Nos habíamos de avergonzar de Él. A nosotros por los cuales ha muerto, impulsado de un amor incomprensible, para darnos vida. Realmente son muchas las cosas por las cuales todos tenemos que avergonzar. Como pecadores de todos se puede decir, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Tenemos muchas cosas de las cuales avergonzamos, pero ¿de Cristo? ¡De Cristo no! Es el más alto, indescriptible honor que se nos ha dado a los seres humanos. Que nuestro Creador haya muerto por nosotros y que nos haya valorado de tal manera que le ha parecido que merecía la pena morir por nosotros en una cruz. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, para que, venciendo todo temor, todo retraimiento, anunciemos con valor las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nos ayude, porque el mensaje es glorioso. Es en nuestra más desesperada necesidad que Cristo ha venido a salvar. Hemos podido reconocer. Nos salvó. No te avergüences, Timoteo, porque Él nos salvó y nos llamó, continúa diciendo los textos que tenemos para hoy, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, dice el versículo 1. Fijaos, no hay nada en este mundo más extraordinario y que más debería atraer nuestra atención que la obra de Cristo a nuestro favor. Las circunstancias, es verdad, pueden llegar a ser abrumadoras, en extremo, pero ninguna de ellas, por desalentadora que llegue a ser, le toma a Dios por sorpresa. Antes de que Dios crease el universo, ya sabía cada paso que tú y yo íbamos a dar. Sabía cada decisión que habíamos de tomar. Sabía cómo nos rebelaríamos contra Él. Y que lo haríamos para nuestra propia ruina. Pero Dios no ha desistido. Antes de crear al hombre lo sabía. Dice la Escritura, no está la palabra en mi boca, y tú ya la conoces toda. ¿Sabes lo que vas a decir mañana, lo que vas a pensar dentro de 10 minutos? ¿Sabes cuál es todo tu trayecto en la vida? Pero Dios no ha desistido de su propósito inicial
de llevar a gloria a muchos seres que con tanto amor Él había creado, para compartir su gloria con ellos, para llenarles de gozo, de felicidad, de alegría. Ese es el propósito de Dios para los seres humanos. Y Dios no ha desistido, a pesar de la ruina que nos buscaríamos nosotros mismos. ¿Y qué hizo? Pues tomó todas las medidas necesarias antes de que el mundo fuese fundado. Y ya destinó, antes de la creación del mundo, a Cristo el Señor, su Hijo, como el sacrificio perfecto por el pecado, para poder devolvernos a Él. Y esto lo hizo antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí está la razón del aplomo de Pablo, para que no renunciase a su fe ni bajo las más terribles situaciones que las pasó. No hay más que leer en Corintios: náufrago, azotado, sacudido con varas, dado por muerto, apedreado. Madre mía, lo que pasó a este hombre. Pero eso lo echaba para atrás, si cabe le echaba más para adelante. Atizaba el fuego para que fuese con más decisión. Y ahí está la razón de su aplomo. Estaba en peligro de muerte, pero estaba manteniendo firme su testimonio. Estaba intacta su esperanza. También escribió a los filipenses diciéndoles que con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado en Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A Pablo no se le quitaba de la cabeza esta idea central, el propósito de su vida, vivir para Cristo. Y se mantenía firme por esa razón. Y también Timoteo tenía que recordar que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí hemos de tener puesta la mirada. Timoteo, fíjate en estas cosas, pon tus ojos en Cristo, para que las circunstancias no eclipsen tu visión, no te hagan retroceder, no te hagan avergonzar. Mira que le está diciendo, ¿verdad? Porque no es conforme a obras que nosotros podíamos hacer. Esto ya lo tenía diseñado Dios desde antes de la fundación del mundo, sino por medio de la gracia que nos fue dada ya desde entonces en Cristo Jesús. Fijaros que no por nuestras obras. En el caso hipotético de que nuestras obras fueran muchas y buenas, jamás le añadirían a Dios absolutamente nada que Él no nos haya dado a nosotros primero. Pero el caso es el contrario, que nos ha salvado precisamente de las consecuencias de nuestras malas obras. Y lo ha hecho por esa gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y esa gracia es en la que Pablo creía, la gracia en la que él se había acogido con todas sus fuerzas. Porque esta gracia no es una especulación sin fundamento. Se trata de una realidad, No estamos hablando de filosofías humanas, estamos hablando de realidades que están selladas por Dios mediante un hecho histórico consumado. Por la gracia esa gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, dice el versículo 10, ahora, eso que Dios tenía preparado antes de crearnos, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, ¿qué hizo? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fijaros qué cosa más tremenda. Creer en esas cosas. Nadie ha venido allá. Digo, no, mentira. Cristo sí vino. Y otros también. Pero Cristo vino para no morir jamás. Y Él da esperanza, porque ha sacado a luz la vida y la inmortalidad. Ante la sentencia de muerte de Pablo, ante la persecución que arreciaba y ante la magnitud de la obra que Timoteo tenía por delante, de nada hubiera servido tratar de animarle a Timoteo diciendo, mira, tienes que ser valiente, echa mano, aprieta los dientes y sigue para adelante y seguramente podrás salir adelante. Esto es la posición del hombre estoico, los estoicos que dicen, bueno,
patalear no sirve para nada, hay que hacerse fuertes y seguir hacia adelante, pero sin ninguna esperanza, sin ninguna sustancia. Al final te vas a morir igual, pero es mejor que vivas dignamente. Ese es el estoicismo, pero el cristianismo no es así. Pablo echa mano de hechos históricos consumados. Tengo suficientes evidencias para apoyarme en Cristo. Sabía quién le derribó del caballo cuando iba a Damasco. Sabía quién le estaba sosteniendo. ¿Quién le dijo en la cárcel: ánimo Pablo, como has testificado aquí, es necesario que testifiques en Roma? Amigo mío, eso te levanta del barro a las nubes, aunque estés en la masa terrible de las cárceles. Si Dios, el Creador, te dice: estoy contigo, te voy a sacar de ahí, no te preocupes. Duele, pero sabes que tiene remedio. Pero el estoico no lo tiene, no sabe nada. Me voy a extinguir, ¿qué va a ser de mí? No lo sabe. Pablo tenía una certeza fija, firme, porque Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Echa mano de hechos consumados. No tienes que retroceder ni avergonzarte de Cristo, porque la barrera de la muerte ha sido destruida por Él. Y los que antes estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre por el temor de la muerte, ahora se encuentran con que la muerte es la puerta de acceso a la gloria con el Padre, con Cristo que nos salvó. ¡Qué bendición! ¿Cómo cambia la cosa? Y Pablo estaba en la cárcel, ¿por qué? Por causa de divulgar el Evangelio. Por causa de dar fe de las buenas noticias, de que hay esperanza para el ser humano, que es una esperanza cierta de resurrección de los muertos y de vida eterna, en la gloriosa presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa certeza de que hay una certeza de que la vida tiene un propósito que no lo tiene el que no tiene a Cristo. Y no somos el resultado de los caprichos del azar ni de la casualidad, como pretenden algunos. La evolución, la falsa evolución. Tú eres el fruto de la casualidad. Se juntaron los átomos allá y así saliste por casualidad, y por casualidad no sabemos qué va a pasar contigo. Eso es falso. Dios te creó con el propósito de darte gloria. Y lo hizo en Cristo Jesús. Y dice el apóstol: y yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Sigue diciendo el versículo 11. Predicador, apóstol y maestro. El Evangelio es un mensaje bien definido, es un mensaje concreto, y que tiene que ser transmitido tal como Dios lo ha revelado a los apóstoles, por Él designados, y que ha quedado plasmado en este sagrado volumen que es la palabra suya, de Dios. Es un mensaje que no admite ni omisiones ni añadiduras, no admite enmiendas ni nada que lo altere ni que lo falsifique en ninguna de sus partes. Porque la salvación depende de que ese mensaje llegue íntegro al hombre. Y es un mensaje que va dirigido en primera instancia a nuestro entendimiento. Oíd y vivirá vuestra alma. En Isaías. Por lo tanto, el Evangelio es un mensaje que Dios dirige al hombre para darse a conocer Él a nosotros, para que sepamos cómo es Él, cómo piensa, qué requiere de nosotros. Por lo tanto, es muy importante atender a este mensaje para poder entender cómo piensa Dios. Hay que atender para entender, para no formarse especulaciones acerca de quién es Dios y qué espera de mí. No sirven esas ideas. Yo creo que Dios es, pues tú lo crees, pero es lo que dice la Escritura, porque por mucho que creas, si no es, no vale para nada. Pablo fue constituido por Dios como predicador, apóstol y maestro. Le había sido dada la orden de divulgarlo y como predicador lo hacía. Le había dado la autoridad para hacerlo. Como apóstol, él era enviado. Y le había dado la capacidad para enseñarlo. Así que él fue instituido también como maestro. Predicador, lo anunciaba. Apóstol, autoridad. Maestro, capacidad para enseñarlo. Así que es preciso conocer a cabalidad este mensaje. Si queremos amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, tenemos que conocer quién es Él. Y conocerle conforme a lo que ha revelado. No especulaciones ni imaginaciones. De ahí la importancia, queridos hermanos, de una sana doctrina.
Pablo le va a decir en el versículo siguiente a nuestro estudio, hemos acabado en el 2, con el versículo 13 y 14 del capítulo 1 de la segunda epístola, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjate, hay palabras sanas, hay un buen depósito, bueno, o contenido doctrinal, es este depósito, contenido doctrinal, que es necesario defender, que es necesario atesorar, en contraposición con palabras insanas, en contraposición a falsos contenidos doctrinales que han de evitarse a toda costa. Y fijaros si esto es importante. El apóstol Pablo, más adelante también en esta epístola, le va a decir a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Le está confrontando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Pues porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué harán? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pablo, no queremos que nos hables del Evangelio. Habla algo que acaricie nuestros oídos. ¿Qué nos gusta oír? ¿Qué nos gustaría escuchar? Dinos eso. No nos hables del Evangelio. Sin embargo, le dice después Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Otra vez le vuelvo a decir: soporta las aflicciones. Pablo le estaba dando ejemplo a Timoteo de lo que le estaba pidiendo, porque en el momento de escribir, él, como decimos, estaba, este predicador, apóstol y maestro de los gentiles, él estaba en la cárcel y por causa de estar dando testimonio de Cristo se encontraba preso, para decirlo injustamente. Es lo que dice en el versículo 11 también. Por lo cual, por predicar este evangelio, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Y qué dice? Fíjate: pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por lo cual, por anunciar este evangelio, por ser predicador, apóstol y maestro. ¿Qué tiene este mensaje para molestar tanto a los que lo quieren escuchar? ¿Qué es lo que tiene? Fijaos que la trayectoria de Pablo desde un punto de vista humano fue un cúmulo de fracasos hasta el final. Hoy muchos que se llaman cristianos enseñan que los creyentes les tienen que acompañar toda clase de bendiciones materiales, de sanidades, al destajo, y que son faltos de fe los que no alcanzan las riquezas de este mundo, porque aquel que siendo rico se hizo pobre, dicen. ¿Para qué? Para que tú tengas un cochazo, un piso, una casa. Así lo tuercen en el Evangelio. Es lo que quieren oír. Y por eso se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias, muchos. Pero el mensaje de Pablo, en contraposición a estos que tratan de allanar el camino angosto que conduce a la salvación y que son poco los que transitan este camino, el mensaje de Pablo es un mensaje radical. Es un mensaje exclusivo que no admite competencias. No admite la validez de filosofías, de sistemas humanos que pretendan entrar en competición con él. No admite a los dioses del Olimpo como válidos. Por encima de César está Cristo. Y el mensaje del Evangelio no admite a Mahoma, no admite a Buda, no admite a nadie. Cristo es exclusivo. Y como es exclusivo y dice el tuyo está equivocado, el tuyo no es correcto, dice: bueno, ¿y tú quién eres para decirme a mí que el mío no es correcto? El cristiano también dice: bueno, ¿quién eres tú para decírmelo a mí? Estamos en el mismo derecho, ¿no? Por iguales. Tú haces tus afirmaciones, yo hago las mías. Respetémonos, el que pueda. Cristo no da lugar a otro medio de salvación y de acercamiento a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Un mensaje radical. Los apóstoles los creyeron así, dijeron: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Mensaje que se encuentra con oposición muy fuerte.
Solamente Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su misma sustancia. Y es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y el único que ha purificado los pecados, nuestros pecados, ¿por medio de quién? De sí mismo. Y como decía Eric Bermejo, y podríamos añadir, sin la ayuda de nadie, él solo. Y que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, esperando a que todos sus enemigos le sean puestos por sepulcro, por estrado. Cristo, como Dios encarnado, muerto por nuestros pecados, resucitado y ascendido a la diestra de Dios, es el único que nos reconcilia y nos representa válidamente delante de Él por medio de ese sacrificio perfecto que llevó a cabo en el milagro. Y que eliminó la barrera del pecado y nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él y nos hace hijos. Bendito sea su nombre. La exclusividad y las pretensiones y las exigencias del Evangelio entran en colisión frontal con todos los sistemas de origen humano y los descalifican. De ahí la persecución. De ahí la persecución. Anunciar esto el mundo no lo... Este mundo tan tolerante no tolera el Evangelio. No lo puede tolerar. Pero mira lo que dice, la última nota final. Por eso mismo padezco esto, Timoteo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para Pablo, vivir era Cristo y morir era ganancia. Y la situación más penosa que él pudiera vivir no era comparable con la gloria venidera que había de manifestarse en los que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para Pablo, desde que conoció a Cristo, lo que antes era una ganancia, ya lo tuvo como pérdida por amor a Él. Y empezó a mirar las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y perecen, pero las que no se ven son eternas. Aprendió a poner los ojos en las cosas de arriba, y por eso decía que, y seguía contra viento o marea, predicando el Evangelio a pesar de lo que estaba suponiendo, pero sabía a quién había creído. Es lo que estoy insistiendo en esta mañana. Yo sé a quién he creído. Y es importante que tú y yo lo sepamos. Es fundamental, es básico que sepamos a quién hemos creído. Pablo tenía puestos los ojos en aquel día en que Dios presentaría que ha guardado su depósito. Los intereses de Dios los estaba defendiendo Pablo en el momento presente. Él estaba predicando fielmente el Evangelio. Y él sabía a quién había creído, que él estaba seguro que Dios era poderoso para guardar sus intereses personales para aquel día. Así como él estaba procurando poner la prioridad en defender los intereses de Dios, sabía que Dios defendería los suyos. Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, el último día. Le dijo a Timoteo más adelante: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo cuando, en aquel día. Tenía los ojos puestos no en el día presente, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. También dice, tenía puesta la mirada en aquel día. Tenga Dios misericordia de Onesíforo y de su casa, porque no se avergonzó de mis cadenas, sino que Dios lo guarde también cuando, en aquel día alcance también Él misericordia, porque Él no se ha avergonzado del Evangelio. Y los que no se avergüenzan del Evangelio tendrán gran gozo cuando, en aquel día, el cristiano mira las cosas de arriba. ¿Dónde lo miramos nosotros, queridos hermanos, ya como conclusión? ¿Dónde tenemos puestos los ojos? ¿Creemos que Dios es poderoso para resucitar a los muertos? ¿Tenemos testimonio de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza? Hoy lo tenemos. Pues si lo tienes,
como Dios ha sido fiel hasta ahora, lo va a seguir siendo después. Lo va a seguir siendo. Dios no ha hecho tanto esfuerzo en balde. Dios no va a una cruz para que luego no sirva para nada, sino porque muchos hijos irán a la gloria, que estemos entre ellos, pero vamos a vivir en esta vida sin avergonzarnos del Evangelio, porque si padecemos juntamente con Él, también juntamente con Él seremos beneficiados. Y este mensaje no podemos callárnoslo. ¿Por qué? Porque si hemos sido puestos como sal de la tierra, ¿tú dejarías que tu casa entre un ladrón y te lo desvalije todo sin hacer nada? Pues eso es lo que hacen los cristianos, lo que haríamos si permitimos que nuestras bocas queden cerradas y no predicamos el Evangelio. Porque el mal va a seguir su curso, se va a extender sin compasión y las tinieblas de este mundo caen más oscuras. Y tenemos que contribuir con nuestra aportación, los que hemos recibido la salvación, para que no avance el mal sin control, en la medida de lo que nosotros podamos, ahí en nuestro medio. Sabemos que finalmente el Señor tiene que venir a restaurar todas las cosas, pero lo que a nosotros nos corresponde, queridos hermanos, es no avergonzarnos del Evangelio. Pues que así sea. Y con eso concluimos la exposición y quisiera, Manuel, si por favor nos despides una oración delante de todos. Gracias, Carmelo, por esta exposición tan lúcida. Solo podemos decir, Señor, fortalécenos para vivir sostenidos por el Espíritu. Señor, a ti sea la gloria, como hemos meditado a lo largo de este culto. Y nuestro corazón, el de cada uno, está con unas necesidades. Principalmente el no avergonzarnos de ti, allá donde estamos cada uno, en los trabajos, en el hogar, en los estudios, en la enseñanza, en las labores diarias donde tú nos traes y llevas. En esta mañana nos encomendamos a tus manos, para que nos libres de ser cobardes y nos fortalezcas de tal manera que Cristo sea anunciado, glorificado a través nuestro. La oposición es fuerte, pero tú eres mayor. Ayúdanos a no temer el precio que nos toca pagar por ello. Y mirar a Cristo Jesús, mirar a tu siervo Pablo y a tantos otros. Rogamos, Señor, que sigas haciendo de nosotros siervos y siervas que te amen. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, nos bendiga a todos. Guarde, por favor, nuestros hermanos con Ministerio de la Palabra, venido un momento y